Confort. Diseño interior. Exteriores. Iluminación. Un patio urbano puede no tener mucha luz. A la hora de seleccionar plantas, enredaderas, una iluminación escenográfica es el secreto para crear un buen diseño. Mega nos indica diferentes opciones en iluminación de jardín. Hoy nos encontramos nuevamente en Confort Diseño Interior. Vamos a hablar de iluminación de jardines, cómo desarrollar las ideas y plasmarlas en nuestros hogares. La tipología del jardín, la extensión, si se encuentra en medianeras, si es abierto, si es un jardín que está hacia la parte de atrás, hacia la galería de la casa, o si es un jardín que está delante de la casa, va a definir de alguna manera los tipos de efectos que podemos lograr. Vamos a empezar a hablar de lo que serían los jardines frente a la casa, los que de alguna manera reciben, ¿sí?, o hacen el entorno inmediato de lo que es la fachada de la casa. En estos espacios normalmente nos vamos a encontrar con accesos vehiculares. Estos accesos pueden estar delimitados con mini farolas o farolas de baja altura, de tal manera de ir generando un ritmo y llevando al ingreso de los vehículos, formando una guía visual nocturna, ya sea hacia la entrada principal de la casa o a los lugares de estacionamiento dentro del hogar. Este tipo de señalización o de guía visual nos puede servir también para marcar el acceso a la puerta principal de la casa. Normalmente en las casas vamos a encontrar un porche. Podemos tener como aterrazamiento, es decir, suerte de placas de hormigón, por ejemplo, que van desde un nivel 0 y van llegando hasta el nivel del porche, donde uno puede seguir esa guía, ese ingreso con la misma iluminación baja. Estas se pueden plantear básicamente de dos maneras, o a ambos lados, o colocadas a trebolillo o de un solo lado. ¿De qué va a depender? Del tipo de vegetación que tenemos o del diseño de la fachada. Las mini farolas disponibles hoy en el mercado pueden tener lámparas fluorescentes compactas o fuentes alternativas como por ejemplo LED o lámparas halógenas. Básicamente vamos a encontrar luminarias que tienen 2 caras o 4 caras con acrílicos, de tal manera que lo que uno logra en la noche es fijar la atención en estos objetos que empiezan a aparecer en la noche. Y después vamos a encontrar otro tipo de artefactos que tienen una suerte de rejillas que le llamamos louvers, anillos concéntricos en el caso que son circulares, de tal manera que la lámpara no se logra ver a primera vista y envían la luz hacia el plano horizontal, es decir, hacia el piso. Ventajas y desventajas. En el caso de las luminarias que presentan planos luminosos, son más notorias de noche. Por lo tanto, nos provoca cierto deslumbramiento o encandilamiento cuando vamos transitando por estos espacios. En cambio, aquellas luminarias o mini farolas que envían la luz hacia el piso son más agradables, demarcan zonas, que si van haciendo una suerte de manchas en el piso, o lo que se encuentre alrededor de ellas, por ejemplo, plantas o flores, de tal manera que son más agradables. Quizás el impacto visual a simple vista es menor, pero acompañan de alguna manera
de otra forma el entorno que uno quiere iluminar. La altura, desde los 20 centímetros hasta 1 metro de altura. Todas ellas en distintos formatos, cuadradas, redondas, prismáticas. Si ustedes se acercan a nuestro local van a poder ver la infinidad de posibilidades que tienen en este tipo de luminarias. Además de tener mini farolas, tenemos la posibilidad de los artefactos empotrados en el piso. Los artefactos empotrados en el piso, que iluminan en forma rasante el césped o, por ejemplo, la caminería de ingreso de una casa, presenta muchos inconvenientes de mantenimiento, ya que están en condiciones muy adversas. Están bajo tierra, con altos niveles de condensación, con lo cual hay que tener muchas precauciones al momento de hacer el montaje de este tipo de artefactos. Estos artefactos pueden ser de dimensiones muy pequeñas para una lámpara dicroica LED, por ejemplo, o de dimensiones mucho más importantes con lámparas fluorescentes compactas, de tal manera de lograr niveles de iluminaciones más amplios. Lo bueno es que desaparecen en el día, no se los ve, no se los observa, porque se integran a lo que son las superficies, ya sea del césped o de, por ejemplo, un pavimento de ingreso. Otra posibilidad sería, por ejemplo, teniendo una banquina, un elemento que contenga el ingreso al edificio, sea este una casa o, por ejemplo, un hotel, si sobre esta banquina, que de alguna manera contiene un espacio verde, jardín, ocupar esa banquina con artefactos empotrados de tal manera de iluminar rasante el piso y formar una secuencia, un ritmo y demarcar el espacio que uno va pisando, con lo cual esto puede ser iluminar de un solo lado o iluminar de ambos lados o a trebolillos, de tal manera que se van sucediendo secuencias de mancha en el piso de luz que me va invitando a acceder al porche o al lobby, por ejemplo, de un hotel. Cuando el edificio en cuestión presenta un ingreso de pavimento, jardinería, arbolado, límites verdes, no necesariamente las mini farolas, o sea, no deben ser mini farolas, pueden ser farolas de 2,5 metros, que provoquen una secuencia, un ritmo que inviten a ese ingreso. Es decir, que si en ese entorno inmediato, por ejemplo, lobby de un hotel o al porche de una casa, encontramos elementos muy altos como árboles que nos den la escala de utilizar farolas, por ejemplo, es un elemento que va a empezar a aparecer en estos espacios verdes. Es decir, que las farolas van a ser esos elementos que van a delimitar y van a iluminar de una manera especial los accesos, ya sea de la casa o del jardín que se encuentra por detrás de ellas. Tema que vamos a desarrollar en el próximo programa. Desde ya los invito a que se acerquen a nuestra empresa con su proyecto, con sus dudas, para poder desarrollar en profundidad las alternativas que podemos tener en estos casos. Muchas gracias.